Buenos días a todos. Vamos a terminar hoy de ver este último apartado dedicado a la dictadura franquista. El último día señalábamos que íbamos a estudiar la acción de esta segunda generación de opositores, la que van a desarrollar su actividad en los últimos 15 años de vida de la dictadura, y señalábamos que una de las particularidades que va a presentar esta segunda generación de opositores es que es una generación de opositores que ha nacido, o por lo menos crecido ya en el franquismo. Muchos de ellos forman parte de familias cuyos padres forman la élite del propio régimen político, y progresivamente el peso que van a mantener las formaciones de oposición en el exterior, en el extranjero, van a perder protagonismo en beneficio de la acción dentro del país. Decíamos que a lo largo de este apartado íbamos a ver lo que se va a conocer por parte de la propia dictadura como el contubernio de Múnich, una expresión de toda la oposición, con excepción de la comunista, que va a ser excluida de esta reunión, como veremos a continuación, y que supondrá un freno a las pretensiones del régimen de integrarse en la recientemente fundada Comunidad Económica Europea. Vemos también cómo el cambio de posición de determinados sectores de la Iglesia, como consecuencia del Concilio Vaticano II, va a crear una pérdida de la base de legitimidad en la que se sustentaba la dictadura, y vamos a atender a la oposición más activa en el interior, como va a ser la oposición comunista, tanto en las vertientes sindical y estudiantil. Y del mismo modo atenderemos a la aparición de una nueva expresión violenta de esta oposición, que es la terrorista, con referencia final, como decíamos ayer, al Tribunal de Orden Público como expresión de la respuesta represora de la propia dictadura. Este texto que tenemos aquí, que es uno de los textos que entran en nuestra prueba de BAU, el acuerdo político del Congreso de Múnich, es un texto primario de naturaleza circunstancial que recoge las conclusiones de esa reunión de sectores de la oposición, sectores muy amplios que abarcan desde monárquicos, republicanos, demócratas cristianos, liberales, conservadores, socialistas, nacionalistas. Ya digo, la única fuerza política excluida va a ser el Partido Comunista de España, y que presenta estas conclusiones en una coyuntura en la que el régimen aspiraba, como digo, a presentar su candidatura para acceder a la Comunidad Económica Europea. En ella, como se ve en esa numeración, se señala que las características de un gobierno democrático tendrían que garantizar no solo el hecho de que haya instituciones representativas, sino que estos sean auténticas, que se garanticen los derechos de la persona y de las comunidades naturales, y que se ejerzan sin cortapisas las libertades sindicales y políticas, señalando en última instancia que, dado que España no cumpliría estos estándares de equivalencia democrática y que la Comunidad Económica Europea sería una organización de carácter democrático, plantean que no se admita a la Comunidad Económica Europea ninguna solicitud de España, en tanto no se cambien esas circunstancias políticas del país. Como digo, esta acción de la oposición en el exterior va a tener como consecuencia el fracaso de esa intentona del régimen de integrar de manera temprana al país en la Comunidad Económica Europea. Solamente a partir de 1970 firmará un acuerdo preferencial, como veremos más adelante. La actuación del Congreso de Múnich va a ser criticada por la prensa del movimiento, por el diario Arriba, que le va a llamar contubernio de Múnich, es decir, una conspiración malintencionada que tendría como objetivo perjudicar a España.
El Concilio Vaticano II, que es una reunión de carácter ecuménico entre 1962 y 1965, va a convertirse en uno de los acontecimientos que más repercusión desde el punto de vista político va a tener en la España tardofranquista. Esto es debido a que el Concilio Vaticano II va a promover una modernización de determinadas estructuras eclesiásticas y en gran medida las conclusiones que se van a adoptar en este van a impulsar la acción de numerosos eclesiásticos, tanto en la curia como entre los religiosos de base, párrocos, que van a distanciarse significativamente del régimen. En este papel va a desempeñar un papel fundamental el cardenal Enrique Tarancón, que será finalmente arzobispo de Madrid en los últimos años del franquismo, y que desliga la posición de la Iglesia del propio régimen, señalando el escaso carácter reconciliador que habría tenido la Iglesia en los años del nacionalcatolicismo y pidiendo perdón por esa actuación. Estas posturas, como digo, van a castigar duramente al régimen porque una parte importante de su legitimación se basaba en esa lectura de la guerra civil como una cruzada, como una salvación de la civilización cristiana, algo que queda en entredicho y por tanto se cuestiona la legitimidad de la propia estructura política al considerar la Iglesia que su papel durante la Guerra Civil y posteriormente no había sido el más acorde con el espíritu evangélico. La acción de oposición más activa, tanto en el interior como en el exterior, aunque ya en el exterior hemos señalado que van a perder peso en beneficio de las acciones en el interior, van a estar vinculadas al Partido Comunista de España. Un Partido Comunista de España que va a integrarse mediante una estrategia que se va a conocer como entrismo, es decir, va a integrarse en las estructuras de las organizaciones que el propio régimen sostiene y desde ahí va a diseñar una estrategia de oposición. Como decía, va a ser una estrategia de oposición que va a tener dos ámbitos especialmente manifiestos. Por un lado, el ámbito estudiantil, en un momento en el que la población estudiantil ha crecido como consecuencia de esas transformaciones en el ámbito educativo que veíamos en el tema anterior, y que va a convertir a las asambleas que se celebran en las distintas facultades y en las que los militantes comunistas van a llevar la voz cantante con una actuación coordinada y muy eficaz a toda una serie de manifestaciones que, como veis en las imágenes, suelen ser violentamente reprimidas por la Brigada Político-Social. Aquí veis imágenes de la Facultad de la Universidad Autónoma de Madrid, en que el piquete, la manifestación estudiantil, va a ser disuelta por la acción de los denominados grises. Del mismo modo, en el ámbito laboral, en el ámbito sindical, se va a impulsar una estrategia que dará lugar a la formación del sindicato Comisiones Obreras, que va a insertarse en el ámbito laboral, alejándose de la reclamación política estricta, es decir, alejándose de la reclamación del carácter dictatorial del régimen y acercándose a reivindicaciones de carácter laboral, como pueden ser mejores condiciones de trabajo, reducción de horarios, aumento de salarios, que van a granjearle simpatía en numerosos centros laborales y que va a reactivar la acción sindical. Aquí vemos ejemplos de una huelga minera en 1962. El dirigente más conocido de las comisiones obreras es el que veis en el centro de la fotografía, Marcelino Camacho, que va a ser el secretario general histórico de esta formación, que será detenido y procesado junto con otros dirigentes de comisiones obreras en el denominado proceso 1001 en el año 1973 y que se va a ver
condicionado en gran medida por los sucesos que se produjeron con el asesinato del presidente del gobierno, Luis Carrero Blanco, y como digo, va a ser juzgado y condenado como perteneciente a una organización ilegal. El proceso 1001, como digo, va a movilizar a gran parte de la oposición comunista en el interior con toda una campaña de acción propagandística utilizando multicopistas, como veis en este panfleto, Libertad para Camacho y Vivan las Comisiones Obreras, pero que, como digo, va a verse condicionada por la acción del terrorismo. El terrorismo va a ser una de las expresiones novedosas de esta nueva oposición. Recordad que desde el desmantelamiento de la acción de los maquis en la década de los 50, la oposición había sido eminentemente pacífica. Sin embargo, en un contexto internacional en el que las acciones terroristas tanto de carácter izquierdista como nacionalista van a desarrollarse no solo en España, sino en todo el mundo y provocarán, como veremos también en el caso español, respuestas terroristas de extrema derecha. En España, como digo, van a formarse dos grupos terroristas especialmente activos. El primero de ellos es ETA, Euskadi Askatasuna, Euskadi Libertad, que surgirá a finales de la década de los 60 y empezará a asesinar hacia el año 1968, cuando mate al guardia civil Pardines, su primera víctima mortal, de una lista que llegará a alcanzar prácticamente las 1000 personas y que actuará durante la mayor parte del periodo democrático posterior. En 1970 se va a producir un proceso que muestra la debilidad del régimen ante la acción terrorista. Se denomina el proceso de Burgos y es la respuesta punitiva que el régimen va a dirigir hacia militantes de ETA detenidos en relación con los primeros asesinatos de la banda. En 1968, como os decía, se va a asesinar al guardia civil Pardines. En ese mismo año se asesinará al comisario de San Sebastián, Melitón Manzanas, al que los etarras van a acusar de torturador y que, como digo, iniciaron una vía terrorista cuya línea de actuación va a seguir en los años del franquismo, con el asesinato, como dijimos, de Carrero Blanco como hecho más novedoso, pero que va a trascender la época de la dictadura y va a extender su actuación durante gran parte del periodo democrático. En 1970 se va a celebrar en Burgos un consejo de guerra contra 16 acusados, entre los que va a estar el personaje que veis en la fotografía, Mario Naindía, entonces militante de ETA, de la facción político-militar, luego hablaremos de eso, y posteriormente fundador de un partido nacionalista de izquierda, Euskadi Ezkerra, y que se integrará finalmente en el Partido Socialista con el correr del tiempo. Esta respuesta de la acción judicial, después de una acción policial que a punto está de desbaratar la estructura de la propia banda terrorista, va a acabar con la condena a muerte de 6 de estos 16 acusados, entre ellos el propio Mario Naindía. Sin embargo, se va a desatar una campaña internacional y nacional de repulsa al Consejo de Guerra que reclama la conmutación de esas penas, algo que Franco va a realizar en la Navidad de 1970. Esta presión se concreta en acciones terroristas. Por ejemplo, ETA secuestra durante este periodo al cónsul honorario alemán, lo que incorpora al gobierno alemán como uno de los elementos que presiona al gobierno franquista.
Presión internacional con toda una serie de manifestaciones en las principales capitales europeas reclamando la anulación de ese juicio, la propia petición de clemencia del Papa y de la Iglesia española y manifestaciones también en España en contra de esa acción militar. En gran medida la oposición antifranquista va a justificar la acción terrorista entendiendo que es una respuesta equivocada o acertada, pero una respuesta al carácter autoritario, dictatorial del propio régimen político. Como decimos, en la Navidad de 1970, los condenados a muerte van a ver conmutada su condena a muerte por la prisión perpetua y en la posterior amnistía que se producirá tras la muerte de Franco saldrán liberados. Aquí veis una rueda de prensa que van a protagonizar los condenados en el proceso de Burgos y algunas de las manifestaciones, en este caso en París, contra la acción de ese proceso de Burgos, de ese juicio militar en diciembre de 1970. 3 años después, en 1973, como ya vimos, se va a producir no solo ese proceso 1001 contra los dirigentes de comisiones obreras, sino que en medio de esta acción se produce el atentado que acaba con la vida de Carrero Blanco y de su conductor. Este atentado va a provocar una respuesta que en algunos sectores del régimen se pretende muy violenta. Se buscaba incluso la extensión de un estado de excepción a todo el país, algo que los dirigentes más moderados del régimen van a evitar. En algunas prisiones va a producirse el asalto de sectores más ligados a la ultraderecha del propio régimen, exigiendo la entrega de los presos políticos detenidos. Y como digo, va a tener como consecuencia que ese proceso 1001 vaya a derivar en unas sanciones, como veremos más adelante, especialmente graves. El otro grupo terrorista que va a actuar en los años finales del franquismo va a ser el FRAT, el Frente Revolucionario Antifascista y Patriota, impulsado por el antiguo dirigente republicano Álvarez del Valle, y que va a actuar con incluso asesinatos, como el del policía Juan Antonio Fernández Gutiérrez, que como veis en esta noticia va a ser asesinado a puñaladas. A estas formaciones terroristas van a unírsele ya en la transición, en el proceso entre la muerte de Franco y los periodos inmediatamente posteriores, formaciones como el Grapo, como veremos posteriormente, el Batallón Vasco Español, etc. Ya hablaremos en su momento de este efecto del terrorismo en la transición. El régimen político de Franco va a instaurar un tribunal de excepción, el denominado Tribunal de Orden Público, entre 1963 y 1977, encargado de juzgar aquellos asuntos que tenían un fuerte componente ideológico, es decir, que se suponían que buscaban acabar de alguna forma con el régimen político, es decir, es un tribunal orientado a la represión. La acción del Tribunal de Orden Público va a mostrarnos también hasta qué punto el alcance de esta oposición del tardofranquismo va a ser una acción de carácter y de alcance muy limitado. En los 14 años que va a permanecer activo el Tribunal de Orden Público hasta que después de los acuerdos de la Moncloa se han disuelto, como digo, va a instruir 4.000 casos.
lo cual indica que el alcance de esa oposición evidentemente no es masivo. De esos 4.000 casos, una cuarta parte van a quedar, van a ser absueltos. Por tanto, vamos a ir viendo que el alcance represor de este último periodo, en gran medida por la propia evolución del régimen y la coyuntura internacional que se ha ido desarrollando en Europa Occidental, va a limitar la acción represora, que en esta época no es comparable con la que se vivió en los primeros años de la dictadura, en los inmediatos a la posguerra, lo cual no supone que no se produzcan castigos y sentencias tremendamente duras. Fijaos que esta es la sentencia 506 del proceso 1001, en el que se condena a los dirigentes de comisiones obreras, empezando por Marcelino Camacho y Eduardo Saborido Galán, a 20 años de prisión, y otros dirigentes como Nicolás Sartorius, Francisco García, a 19 años de prisión. Esta sentencia es la sentencia que juzga la acción de los dirigentes de comisiones obreras, esa organización sindical que se ha insertado dentro de la estructura sindical propia del franquismo. Para terminar el tema, vamos a estudiar la cultura durante el franquismo y esta manifestación de la vida española la vamos a destacar, o la vamos a articular en dos ámbitos: una cultura popular, es decir, aquellas expresiones culturales que están dirigidas hacia el consumo de las grandes masas, y vamos a ver manifestaciones más particulares de alta cultura, como puede ser el cine o la literatura. Por lo que respecta a la cultura popular en el franquismo, básicamente hay distintos ámbitos de consumo de cultura de masas. Por un lado, el cine, que se va a convertir en un entretenimiento de consumo masivo, sometido no obstante a la acción de la censura. Va a convertirse, como digo, en una de las diversiones más comunes de los españoles a lo largo de todo el periodo franquista, llegando incluso estas proyecciones a pueblos muy pequeños del país. El fútbol va a ganar adeptos, ya los tenía en los primeros años del siglo XX, pero se va a convertir en un auténtico fenómeno de masas en el periodo franquista, estableciéndose un especial gusto no solo en las competiciones nacionales, lo que es la Liga, la denominada entonces Copa del Generalísimo, o también como una forma de expresión de esa pujanza de lo español con la participación en las recientemente creadas competiciones internacionales. Es el periodo de las 6 primeras Copas de Europa del Real Madrid, 5 de ellas de manera consecutiva cuando se inicia la competición. Aquí veis una fotografía de Alfredo Di Stéfano, que va a ser el gran ídolo de la España de este momento. Y la otra gran afición va a ser la tauromaquia, los toros. Aquí veis uno de los fenómenos más conocidos en este momento, Manuel Benítez, el cordobés, que va a convertirse, como digo, en uno de los ídolos de masas, en tanto que los toros siguen siendo, junto con el cine, el fútbol, también otras aficiones como el ciclismo o el boxeo, las grandes vías de entretenimiento de la población española. El Estadio Santiago Bernabéu enmarca una vez más el choque entre madridistas y Atlético bilbaíno. Saludo de capitanes. Muñoz con la mosquita en la oreja. El árbitro tira la moneda con la izquierda. Elige campo el Madrid y el duro enseguidita al bolsillo del chaleco. Este es el palco de los enterados. A poco de ponerse la pelota en juego, un ligado avance de los delanteros blancos, con el eficaz apoyo de la línea media, permite a Di Stéfano, recogiendo un balón centrado sobre el lado izquierdo, marcar el primer tanto.
¡Qué gol, señor! ¡Qué gol! El Madrid vuelve al ataque con renovados bríos. Muñoz, sereno y mandón como los toreros buenos. Ya en el minuto final de la primera parte y después de un turno pacífico de dominio, sobreviene el segundo tanto madridista. Real toca de cabeza y Pérez Payá remata la red. Inmenso júbilo albo y triste desconsuelo a rayas. Enhorabuena, señora. Todo no van a ser contrariedades domésticas. En la segunda parte, y a pesar del tanteo en contra, los bravos muchachos bilbaínos acosan insistentemente la portería de Alonso. El peligro se pierde sobre el área blanca y Arteta ensaya un bonito paso de baile con Lesmes hasta que llega Gen. Vamos a despegar de puño. ¿Bien? Y ahora, aunque todavía falta un poquitín, prepárense ustedes para contemplar un modelo de gol que en exclusiva ha lanzado a la contemplación el gran delantero Arieta. El gol de Sobaquillo. Nada, Marquitos, no hay nada que hacer. No es peor modelito de gol, no señor. Esto ya es otro asunto. Garay marca estrechamente a Gainza. Ah, no es nada, es cosa de chicos, no tiene importancia. Y lleva razón la señora. Estos son cosas mínimas en la inmensidad de un campeonato. Pero Gainza, fuera. Después le hará compañía a Molón. Bueno, en este vídeo lo que hemos visto es una parte de esa popularidad que tiene el fútbol, que como veis se incluía en parte en esos anticipos a las películas, que era el nodo. El cine, como decíamos, va a ser una de las aficiones con más seguidores en la España de Franco, y en gran medida va a permitir el desarrollo no solo de un cine de evasión, sino también de un cine que va a ser capaz de sortear los quiebros de la censura, es decir, evitar que determinadas posiciones contrarias al propio régimen impidan que una película se vea, y va a permitir, como digo, la actuación de algunos de los directores más conocidos de la historia del cine español. Vamos a centrarnos en tres autores principales: Bardem, con su obra Muerte de un ciclista, en la que va a recrear o a criticar el carácter asfixiante de la sociedad española de mediados de los 50, la comedia de Berlanga, Bienvenido Mr. Marshall, una comedia que, a pesar del tono desenfadado, muestra ese carácter miserable de muchas de la estructura popular en los pueblos del interior de España, o, a pesar de que se trata de un autor que vive en el exilio, el papel que el exiliado Luis Buñuel va a tener con obras como Viridiana, que va a ganar el León de Oro de la Muestra Internacional de Venecia. Aún está vivo. Juan. Juan. Bueno, este es el inicio de Muerte de un ciclista. Como veis, comienza con un atropello y, a pesar de ese carácter lacónico de esta escena inicial, lo que se oculta detrás de esta pareja es una relación adúltera, lo cual supone como
punto de partida, un poner de relieve una realidad que en la propia moral del régimen va a ser complicada. Vemos ahora un fragmento de Bienvenido Mr. Marshall. Han venido de estalero con mis regalos y a la niña bonita van a obsequiarla con aeroplano de libre y torta de aire y también rascacielos bien conservados en Brigida aire. Americano, tiene el pueblo dominicano, y va sonido, y va pueblo modelino, oye, y también no tienen cama, yo te lo he recibido, americano con alegría, oye, mi madre, oye, mi estrella y mi tía. Esta marca no llega del extranjero para nuestro río. Y con tanto carnet basado en pelo Villa del Río. Grandinita también tu baile, mejor corría. Y medianita misa para la cocina más presumía. Americano, y tiene el palo mexicano. Y va sonido, entre la pueblo como venido. Oye, mi niña, y va pegando los tamaños. Americano con alegría. Oye, mi madre, oye, mi estrella, oye, mi tía. Bueno, como veis, esta es una comedia que aprovecha el marco de esos acuerdos hispano-norteamericanos para presentar la llegada de los americanos como una oportunidad. Pues España no se va a beneficiar del Plan Marshall que Estados Unidos impulsa después de la Segunda Guerra Mundial, y la comedia gira sobre la idea de que los americanos que iban a pasar por ese pueblo iban a dejar toda suerte de regalos, una especie de cabalgata de los Reyes Magos, y los habitantes de ese pueblo pues lo engalanan para recibir a esa comitiva que finalmente pues pasa y no deja nada. Es en el fondo en un tono cómico, pero una descripción bastante cruda de algunas de las dificultades que se viven sobre todo en el entorno rural. Para acabar este rápido, somero repaso al cine durante el periodo franquista, vamos a ver un fragmento de la película Viridiana de Luis Buñuel. Esta acción tuya miela con la leña. Ya verás cómo me hace. ¡Suelta! ¿Qué quieres? ¿Sí? Sí. Enelina nos va a sacar un retrato a todos como recuerdo. ¿Y con qué máquina? Con una que me regalaron mis papás. Ponerse a Si no se están quietos, los retratos. Y cuando yo diga alto, que nadie se mueva. Vamos, aplica. Tu refugio, recógete esa greña, mujer, que no se te ve la cara. Adivina, adivinanza. ¿Cuál es la de que pone la granja? La gallina. ¡Vamos, todos quietos! Bueno, esta película de Luis Buñuel ganó el Festival de Venecia, y aunque Luis Buñuel era un exiliado del
exilio antifranquista, el régimen va a sacar pecho por el triunfo de un español en una competición internacional, en un certamen internacional. Sin embargo, un posterior artículo del Observatorio Romano, del periódico de referencia del Vaticano, criticando el mensaje cuestionable desde el punto de vista de la moral cristiana de esta película e incluso esa recreación sacrílega de la última cena, va a poner en dificultades ese apoyo que el propio régimen le había dado a la película. Con respecto a la literatura, pues simplemente unas pinceladas de algo que con más profundidad estáis viendo en las clases de lengua y literatura. Por una parte, hay que destacar que existe en este momento, igual que existía un cine de consumo masivo y unas expresiones tanto de deporte dirigidas a las masas, una literatura popular con nombres como Corín Tellado, la escritora con mayor número de publicaciones en lengua española, autores como Marzual Lafente Estefanía o Jorge Mallorquí, que van a escribir de manera muy rápida y en gran número una literatura de evasión, de carácter romántico o de aventuras. Marzual Lafente Estefanía escribe historias de pistoleros, de indios y vaqueros. Jorge Mallorquí crea un personaje conocido como el Coyote, inspirado en la figura del zorro, en la California posterior a la incorporación a los Estados Unidos, y que, como digo, va a ser consumida de manera masiva. En el franquismo vamos a ir viendo cómo en España van a aparecer figuras del carácter de Camilo José Cela, que en 1951 va a publicar su obra La Colmena, en la que va a describir la sociedad española con tintes especialmente sórdidos en esa obra, con obras anteriores, como había sido La familia de Pascual Duarte. También la figura de Miguel Delibes, que se inicia con La sombra del ciprés es alargada, y que va a retratar con un ojo especialmente habilidoso a la hora de describir las formas de vida de ese mundo campesino que está desapareciendo, con algunas escenas de indudable crudeza, como puede ser las que se muestran en la obra Las ratas, o la figura del guadalajareño Antonio Buero Vallejo, que va a ser uno de los renovadores del teatro en el periodo franquista, y que con su Historia de una escalera de 1947-48, con el que va a ganar el Premio Nacional de Teatro, va a iniciar una presencia en la que siempre dentro de la propia estructura del régimen y sorteando las dificultades que imponía la censura, va a presentar un teatro mucho más complejo y atendiendo a temas mucho más difíciles que los que servían de base para la revista o el vodevil. Aquí veis algunas de las portadas de obras como Ya es tarde para amar, de Corín Tellado, que, como veis, está orientada a ese consumo masivo. Es una edición de escasa calidad que se vendía en kioscos principalmente. Las novelas de Marcial Lafuente Estefanía, una adaptación de esas películas del oeste que resultaban tan del gusto de la población española en esta época, o la serie del Coyote que impulsó Jorge Mallorquí. Aquí veis un fragmento de la novela La Colmena, en la que Cela retrata la sociedad española de mediados de los años 40, la novela es de 1945, aunque se va a publicar en 1951.
el fragmento de la novela Las ratas de Miguel Delibes, o uno de los diálogos iniciales de Historia de una escalera, donde Buero Vallejo muestra el carácter sofocante y el agotamiento de las ilusiones a lo largo de dos generaciones que comparten espacio en una escalera, en una corrala comunitaria, donde los distintos vecinos van viendo cómo sus expectativas de vida van acabándose, empequeñeciéndose y repitiéndose en gran medida. Bueno, con esto terminamos nuestro repaso al régimen franquista y a partir de la próxima semana ya empezamos a ver la transición a la democracia.